Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Falta ingresar gente, pero bueno, como es la primera clase por ahí, puede que ingresen un poquito más tarde. Igualmente las clases son grabadas, ¿sí? Para el que no me conoce, bueno, vos Elías ya me conocés. Para los demás, mi nombre es José Luis Apia y voy a ser el encargado de dar este curso sobre InmoOff, es decir, movilizaciones. Sí, Fernando, yo no sé si vos me escuchás, si me puedes escribir por el chat para saber yo y ya arrancamos, ¿sí? Va a ser un curso que va a durar 4 meses, es una vez por semana, los días martes, esto ya lo saben. Y por supuesto va a ser bastante dinámico, vamos a hacer algunas prácticas sobre algunos trabajos de desinmovilización, ¿sí? Y vamos a explicar todas las técnicas que existen. Por supuesto que nosotros lo primero que vamos a tener que saber es por lo menos los conceptos básicos, ¿sí? Entre ellos el funcionamiento de lo que es un sistema inmovilizador. Entonces, el que pasamos. Vamos a entender primero qué es lo que vamos a ver en el curso. Nosotros en el curso vamos a ver lo que es desinmovilizar, ¿sí? Vamos a ver lo que es virginizar y vamos a ver lo que es clonar. ¿Me seguís, Elías? Perfecto. Yo ya veo que estás escribiendo y ya sé que me vas a contestar que sí. Bueno, sí, porque depende de la situación y lo que tengamos que hacer. Es un trabajo, desinmovilizar en sí es un trabajo que es como realizar ingeniería inversa, de sacarle un sistema antiarranque a un vehículo para que arranque sin necesidad de que se le mande una señal de desbloqueo, ¿sí? Por parte de la central de inmovilizador. El tema es el siguiente. Eh, Desinmovilizar es una alternativa secundaria cuando no existe otra posibilidad de poner en marcha un vehículo. Porque puede pasar que el auto no arranque, no porque se hayan desprogramado las llaves, sí, o el cliente haya perdido las llaves, sino por un problema de la unidad de control del inmovilizador, que puede ser incluso hasta una fusiblera electrónica. Por ejemplo, acá tenemos un Peugeot 307, ¿sí? De la segunda generación, una BCI, una fusiblera electrónica, donde la función inmovilizador está acá adentro. Pudo haberse perdido el código de emparejamiento entre la central de inmovilizador y la computadora de inyección. Entonces ya la computadora no reconoce más a la computadora de inyección. Bueno, en ese caso en particular, siempre lo que se habla de desinmovilizar se trabaja sobre la computadora de inyección. ¿Sí? Esto lo vamos a explicar ahora en los próximos momentos, ¿sí? Pero, yo en ese caso, si hubiera perdido sincronización, o sea, la central de inmovilizador no reconoce a la computadora de inyección como propia del vehículo, yo la puedo virginizar y volver a emparejar, en el caso de Peugeot, con un PIN code, un código de acceso, un código de programación y un escáner, ¿sí? De esa forma yo puedo volver a sincronizar todo. Pero si se dañó la unidad de control, ¿sí? La fusiblera, y le pusieron otra, también podría virginizar la computadora de inyección, volver a programar las dos llaves, pero muchos optan por lo más fácil, que es desbloquear la computadora de inyección. ¿Sí? O sea, la central de inmovilizador lo que va a hacer es querer reconocer la llave. Si la llave es correcta, va a querer reconocer la EQ, y si la EQ no es correcta, porque se cambió la central de inmovilizador, que tampoco reconocería las llaves, por supuesto, en ese caso va a ver que la computadora no es la del auto y la va a dejar bloqueada. Entonces yo puedo hacerle en ese caso, o hacer todo, programar llaves, emparejar las llaves y virginizar la EQ, que es un procedimiento que vamos a aprender acá también, y hacer el procedimiento propio de emparejamiento. O directamente desinmovilizar, ¿sí? Si es una central de inmovilizador que cumple una sola función, que es la parte de inmovilizador, por ejemplo, esta cajita era de los Peugeot viejos, Peugeot 406, 306, 106, autos viejos ya, ¿no? Esta central de inmovilizador cumple la función de inmovilizador y nada más, de antiarranque. Si esto se dañó y no se consigue, o sale demasiado y el cliente ahora no lo puede comprar, bueno, yo puedo optar por desbloquear la computadora de inyección.
Hay computadoras que se pueden desbloquear, ¿sí? Hay computadoras que solo se pueden virginizar y después hay que emparejarlas con un escáner o no sobre el vehículo. Y hay computadoras que no permiten por ahora ningún proceso, hasta que se pueda hacer una lectura de la información, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que una computadora de inyección, vamos a darle alguna de estas, bueno, esta podría llegar a ser, esta es una MS3134, lo mostré en una presentación que di el otro día en una charla online. Esta computadora, MS3134, sí, la van a encontrar en motores K4M de Renault. Tiene diferentes elementos, diferentes componentes electrónicos que tienen programación, ¿sí? Donde pueden guardar datos, los datos de funcionamiento, o puede haber datos también de configuraciones y entre ellas el emparejamiento de la parte del inmovilizador. Entonces, yo mirando una placa electrónica, vamos a aprender un poquito sobre componentes, pues vamos a tener que trabajar sobre ellos. Siempre el micro, que es el elemento generalmente más grande, si hay veces que yo miro la placa, hay dos componentes grandes, y por ahí uno es un procesador, digamos, hay una ayuda para hacer los cálculos matemáticos al microprocesador. Pero yo veo que hay un microprocesador, hoy en día todos los microprocesadores tienen información, ¿sí? Guardada, o por lo menos una memoria interna, que el que hizo el desarrollo del software de esta computadora pudo tomar la decisión de usarla o no. Sí, por ahí utiliza una memoria externa. Acá yo tengo la memoria externa. Y acá en la memoria interna que tiene el microprocesador no guarda datos de configuración ni datos de inmovilizador, ni guarda datos de funcionamiento, si tablas de funcionamiento del sistema de inyección. Por ahí no la utiliza toda la información en una sola memoria. Esta computadora en vez de 3134, yo puedo desinmovilizarla, ¿sí? A través de la reprogramación de esta memoria, o puedo virginizarla, que sería ponerle un archivo a esta memoria de una computadora 0 kilómetro. Vamos a tener que usar lectores y grabadores de memoria. Y vamos a tener que, también tenemos una tercera opción, que sería la clonación, que clonar significa que si yo tengo esta computadora que va del auto y ya no sirve más porque se dañó, y el cliente me compró una nueva o una usada, yo puedo pasarle la información de la memoria y con eso la estaría clonando. ¿Sí? Buenas tardes a los que están ingresando, ¿sí? A los demás. Pónganme, si me escuchan, pónganme que sí, para saber que me están escuchando. Recién acabamos de arrancar. Si me escuchan mejor, nadie me contesta. Espero que empiecen a usar la plataforma. Creo que, no sé cómo lo tienen configurado ustedes el chat, pero abajo a la derecha tienen un lugar que dice escriba su mensaje, y si escriben, yo ahí puedo saber, incluso si quieren hacer alguna pregunta, me la pueden formular por ahí. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa desinmovilizar? Significa eliminar la función de bloqueo electrónico de motor, ¿sí? O sea, se les hace un tiempo atrás, de los años 90, se colocó un sistema de seguridad al vehículo, ya que tiene una unidad de control de motor. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Eh, una unidad de control electrónica de motor, a la cual, mediante una programación, se puede hacer que el vehículo no arranque, a menos que pase alguna condición de seguridad, o sea, de reconocimiento de que quien está abriendo la puerta o colocándola en contacto, tocando un telemando, es el autorizado para permitir el arranque del motor. ¿Sí? Entonces, desinmovilizar significa eliminar la función de bloqueo electrónico del motor
ya que una computadora, una vez colocada en fábrica en un auto, esa computadora está emparejada con ese auto y va a estar a la espera de una señal de desbloqueo. Quien se la tiene que mandar es la central de inmovilizador, que a su vez la central de inmovilizador, dependiendo del vehículo que sea, puede ser una cajita individual, ¿sí? Puede ser una fusiblera electrónica o puede ser un tablero de instrumentos. Es más, hay vehículos en los cuales la central de inmovilizador es la misma computadora de inyección, ¿sí? O sea, eso, por ejemplo, que eso pasó en Ford. Cuando Ford vas a un esquema eléctrico y te dice el sistema PATS es interno, PATS es el término que utiliza Ford para denominar a su sistema antiarranque. Passive Anti-Theft System, sistema antirrobo pasivo. Y cuando se dice que es interno de la computadora. O sea, en vez de haber puesto la electrónica que tengo en una cajita en un módulo aparte, directamente lo insertaron dentro de la computadora de inyección. ¿Sí? Como parte de circuito impreso. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos, ¿bien? Perfecto. Los demás no me dan bolilla, pero bueno. Perfecto, vamos a seguir. Sí, acuérdense que esto es, aprovechen la clase, pregunten, ¿sí? Yo voy a ir avanzando y estaría bueno que con la respuesta de ustedes puedo saber si me van siguiendo, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, en vehículos con inyección electrónica, tanto nafteros y diésel como en rail e inyector bomba, incluso otros diésel también, se realiza generalmente una modificación en la programación de la unidad de control de motor, ¿sí? Para desinmovilizar. O sea, ahora sí, Fernando. Eh, en vehículos con inyección electrónica, nafteros y diésel common rail, inyector bomba y otros sistemas también, se realiza la función de desinmovilización, generalmente una modificación en la programación de la unidad de control de motor. O sea, yo para poder desbloquear, desinmovilizar un auto que permite el arranque con cualquier llave, necesito modificar la programación de la computadora de inyección, que eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo. Para eso vamos a necesitar conocer y usar programadores. Bien, en vehículos con inyección electrónica, en vehículos con inyección diésel, que no se comanda la dosificación de gasoil en forma electrónica, o sea, con bombas rotativas con válvulas de stop, como por ejemplo la Lucas DCN2 que utiliza el Peugeot 206, alguna Berlingo, la Lucas de PCN, que es la que utiliza, por ejemplo, el Renault Traffic, la Renault Kangoo 1.9, son vehículos viejos, ya también están bien. En esos casos, desinmovilizar significa retirar la electroválvula codificada que tenga, ¿sí? Y colocar una convencional o retirar una unidad de control de bloqueo de la bomba, que está sobre la válvula de stop, la válvula de pare, y alimentar con tensión de batería después de contacto de la electroválvula de stop. Por ahí ahora, que es la primera clase, no se entiende si no conocemos un poco los sistemas, ¿sí? Como es un sistema diésel de asistencia electrónica, lo que es un sistema diésel totalmente comandado electrónicamente, y conocer que es de PCN2, perdón, de PCN2, de PCN, son bombas Lucas, ¿sí? Donde la computadora lo único que maneja es la parte del avance al comienzo de inyección, maneja, qué sé yo, puede manejar el funcionamiento de los electroventiladores, puede manejar eh, incluso lo que sería el sistema de precalentamiento, pero no maneja la dosificación de gasoil. O sea, un gasolero arranca, o sea, vos activas la válvula de stop, o sea, cuando tenés contacto en los sistemas convencionales, le llega 12 voltios a la válvula de paro o válvula de stop que está en la misma bomba, eso habilita el conducto de gasoil adentro de la bomba y cuando hace girar la bomba, mecánicamente ya se toma con una bomba de transferencia, una bomba de baja presión, se toma la presión, el caudal de gasoil en el tanque de gasoil, de combustible, y se lo pasa al circuito que genera presión y directamente se distribuye mecánicamente también a los inyectores que hablen en forma mecánica. O sea, todo el sistema diésel, desde que se abre la válvula de pare,
es mecánico, ¿correcto? Por lo tanto, en ese caso, si yo tengo que inmovilizar al vehículo, porque lo que trato de hacer como fabricante, como ingeniero, como diseñador, es que el vehículo no arranque a menos que no sea la persona autorizada, yo lo que voy a hacer es directamente eh, buscarle poner algún sistema antiarranque, algún bloqueo que haga que la válvula de pare no funcione, la válvula de stop. Entonces lo que se hace sobre la válvula de pare se pone, por ejemplo, en las bombas Bosch se llama DDS. Vamos a ver lo que son los sistemas inmovilizadores también, porque lo tenemos que conocer. Si vamos a trabajar sobre desinmovilización, tengo que saber cómo son los sistemas. Y ese DDS sobre la válvula de stop de un gasolero convencional es lo que va a hacer de elemento de bloqueo. O sea, el elemento de bloqueo en un auto para que no arranque va a ser la computadora de inyección. Eso es lo que va a permitir que no arranque. Ahora, las computadoras de inyección diésel que no comandan el caudal de dosificación, ¿sí? Que el caudal a los inyectores es dado mecánicamente, el elemento de bloqueo va a trabajar sobre la válvula de pare, que puede estar sobre la misma válvula de pare, como pasa en los Peugeot con la DCN2, o en un módulo aparte, como pasa en la DPCN, por ejemplo, ¿sí? O en las bombas Bosch, como por ejemplo, si hablamos de un Polo 1.9 viejo, con bomba rotativa Bosch, utilizaba una válvula de pare convencional, a la cual está recubierta con un elemento de bloqueo que se llama, ya no me acuerdo, bueno, me olvidé, DDS, ¿sí? Es una sigla en alemán, así que no las voy a traducir. Bienvenido, Alberto. Alberto, perdón. Bueno, entonces, para esas bombas diésel, desinmovilizar significa retirar la electroválvula codificada y colocar una convencional, o retirar la unidad de control de bloqueo de la bomba, ¿sí? DDS, sobre la válvula de stop, y alimentar con tensión de batería después de contacto la electroválvula de stop. No hay ninguna intervención sobre una computadora de inyección, porque la computadora de inyección no maneja la dosificación de combustible. En las que sí maneja dosificación de combustible, que son prácticamente todos los sistemas de inyección, ¿sí? Y nasteros, y lo que es como RAI, con bomba rotativa BE, el caso de Bosch, lo que es inyector bomba, eso es a través del elemento de bloqueo que va a ser la computadora de inyección. Bueno, ¿cuándo debemos desinmovilizar? O sea, ¿cuándo vamos a aplicar cada una de las técnicas que acabo de nombrar? Que ahora la vamos a ir explicando. Una era desinmovilizar, otra era virginizar y la otra es clonar. Arranquemos por la primera, por desinmovilizar. Debemos desinmovilizar un vehículo cuando por alguna razón no podamos restaurar al sistema inmovilizador, no consigamos la llave o no dispongamos del escáner para hacer los procedimientos. La antena o unidad de inmovilizador esté dañada o no es posible conseguirlo. O sea, el diagnóstico me dio, el auto no arranca porque la antena, lo que está en el tambor de arranque que capta la señal de la llave, la señal del transponder, no funciona. Y voy a comprarla y no la consigo. Y es un auto de un cliente que tiene que salir a trabajar con el auto y necesita con urgencia. Bueno, en ese caso puedo hacer una desinmovilización hasta que se consiga la llave, la antena. Generalmente el cliente, una vez que ve que el auto le arranca, ya no intenta después recomponerlo como debería. Pero bueno, es una manera de trabajar. ¿Me siguen, muchachos? Entonces, cuando debemos desinmovilizar un vehículo cuando por alguna razón no podamos restaurar el sistema inmovilizador, no consigamos la llave, no dispongamos del escáner para hacer los procedimientos, porque pueden pasarnos, van saliendo sistemas permanentemente y por ahí tengo que adaptar una llave y no tengo, o sea, el cliente perdió la llave, se le hizo la llave mecánica y no tengo los aparatos para hacerle el aprendizaje de la llave. Sí, no tengo nadie que me lo haga por ahí hasta la semana que viene y el cliente necesita el auto. Bueno, desinmovilicemos. Pero siempre prioricemos
la restauración del sistema inmovilizador antes que la desinmovilización. Ahora, ahora sé que sí. Sí, de acá escucho desde otra computadora que sí, que tenemos audio. Que se cae, lo que estaba diciendo es que a veces se puede caer, ¿sí? No por un problema de plataforma, sino por un problema de internet, que la reconexión es rápida, así que ténganme paciencia que vuelvo enseguida. A eso vamos. Bueno, perfecto. Virginizar. Esperen que me parece que me salté uno. Desinmovilizar. ¿Qué significa virginizar? Virginizar significa llevar al estado de fábrica a la unidad de control de motor, es decir, que pueda ser readaptada en otro vehículo. Algunas unidades de control, cuando son vírgenes, permiten el arranque del motor sin la conexión del sistema inmovilizador. Por lo tanto, desinmovilizar o virginizar, en ese caso, sería el mismo procedimiento. Un caso de eso sería, por ejemplo, la Marelli 1G7 de Fiat, la Fenix 5 de Renault, por ejemplo. Hay varios vehículos donde la computadora, cuando es virgen, si no se somete a un procedimiento de emparejamiento, permite el arranque del motor. Esto podría ser una Science SL96 también, que era de Peugeot. En esas computadoras, cuando son vírgenes, permiten el arranque del motor. El procedimiento de desinmovilización y virginización es el mismo, ¿correcto? Ya vamos a aprender cuáles son los procedimientos. Otras unidades de control, cuando son vírgenes, perfecto. Otras unidades de control, cuando son vírgenes, no permiten el arranque de motor. En ese caso es necesario hermanarla con el sistema inmovilizador del vehículo. Quiere decir que virginizar es simplemente que la computadora vuelve a tomar el estado que tenía cuando era 0 kilómetros antes de colocar sobre el vehículo. Es lo mismo que comprar una computadora nueva. Hay diferentes tipos de inmovilizador y diferentes funcionamientos de los mismos. Por ejemplo, una computadora 1G7, Marelli 1G7 de Fiat, es una computadora que viene virgen y permite el arranque de motor. Ahora, si nos vamos a una Marelli 1ABP de Polygol viejo, esa computadora o sea, no tiene ninguna programación. O sea, ya de fábrica viene prebloqueada, a la espera de una señal de desbloqueo. Normalmente, ahora lo vamos a explicar, el sistema inmovilizador trabaja, digamos que trabaja de la siguiente forma. Creo que más adelante tengo, a ver, déjenme ver acá, vamos a ir acá. O sea, lo normal es que tenga esta estructura, ¿sí? Va a haber variantes, pero yo voy a tener una llave, una antena, una central de inmovilizador y la computadora de inyección. Cuando pones contacto, la central de inmovilizador y la computadora de inyección son alimentadas. ¿Sí? Se le manda el positivo que llega desde la llave de contacto.
la central de inmovilizador genera una corriente alterna a la antena que produce una inducción sobre un bobinado que tiene el transponder. Eso lo que va a hacer es alimentar al transponder, ¿sí? Por inducción, a través de un capacitor, y el transponder va a generar su propia señal que la central de inmovilizador va a recibir por la misma propia antena. Esa señal, que son trenes de pulso deformados, ¿sí? De tipo analógico, va a ser transformada en una señal digital, porque la electrónica en sí, del microprocesador y su arquitectura digital, trabaja con dos niveles de tensión, ¿sí? Números binarios. Entonces, esa corriente alterna, deformada por la señal del transponder, se digitaliza en dos niveles de tensión que pueden ser expresados en ceros y unos, y una gran combinación de esos ceros y unos es el código de la llave. Ese código de la llave está almacenado en la memoria del inmovilizador, o sea, el que hace el microprocesador del inmovilizador, de la central de inmovilizador. Toma los datos de la llave, los compara con los datos de la memoria, y si son iguales, quiere decir que la llave es la del auto. Hasta ahí estaríamos en la primera fase de reconocimiento del sistema inmovilizador, conocer la llave. Pero ahora empieza la secuencia de reconocer a la ECU de inyección. Una vez que reconoce la llave, pide a la ECU de inyección un código. Este es uno de los sistemas, por si quería explicarlo. Ya la señal ya llega digitalizada, acá no es por inducción que dialoga la computadora de inyección con el inmovilizador, sino que dialogan por cable eléctrico. Y ese cable eléctrico lleva un voltaje a dos niveles, una comunicación digital, ¿sí? Que puede ser de 0 a 5 voltios, de 0 a 12 voltios, dependiendo del sistema, ¿sí? O trabajar directamente sobre una red, ¿sí? De datos, que puede ser una red CAN, una red WAN, o algún otro protocolo de comunicación. O tener su protocolo propio. Entonces, la central de inmovilizador, buen día, Mauro. La central de inmovilizador lo que va a hacer es, una vez reconocida la llave, preguntarle a la ECU por un código, la ECU le da un código, y si el código es correcto, le manda una señal de desbloqueo. Acá es donde empieza a haber variantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo que se cambió en ese auto es la computadora de inyección? Supongamos que es una Marelli 1G7 de Fiat. La puse en el auto, pongo contacto, ¿y qué va a pasar? La central de inmovilizado, una vez alimentada, energiza la antena, reconoce la llave es correcta, va a reconocerla a la ECU no tiene ningún código, está virgen, y ahí le manda una señal de emparejamiento. ¿Tá? Le hace aprender a la computadora de inyección un código para que cuando sea preguntada la próxima vez que se ponga en contacto, la ECU de ese código, y ese código es el que tiene almacenada la central de inmovilizador. Por lo tanto, ahí hace el reconocimiento de la compu. Pero no pasa, ese es uno de los sistemas. Eso pasa generalmente en la mayoría de los Fiat y en la mayoría de los Renault, donde el emparejamiento de una computadora virgen es automático. Al margen de que esa computadora virgen permita o no el arranque de motor sin conexión con el sistema inmovilizador. Por ejemplo, vamos a una Fenix 5 de Renault. Si la Fenix 5 es virgen, permite el arranque de motor. Si está conectada a un sistema inmovilizador, o sea, cambié la compu, puse una 0 kilómetros, una virginizada. El proceso nuestro va a ser virginizar computadoras. Al poner contacto, la central de IMO reconoce a la llave es correcta, va a reconocer la ECU, el código, le manda un código de emparejamiento y queda emparejado. Ahora, si no funcionara la llave, por ejemplo, y supongamos que se inundó todo el auto, y la central de inmovilizador también se inundó. Entonces se cambiaron la computadora de inyección, pero la central de IMO no va a arrancar, salvo que la computadora de inyección esté virginizada, o sea, nueva, porque esa computadora Fenix 5 permite el arranque de motor cuando es virgen.
Ahora, si vamos a una Science 3000, a una computadora B40, ¿sí? Vamos a hablar de un auto más nuevo, un Influence de 42, en el cual esa computadora, cuando es virgen, si la central de IMO la colocas en el auto, la central de IMO la ve virgen, eh, la empareja con el sistema inmovilizador y ya reconocía en el próximo arranque. Pero si yo no conecto al sistema inmovilizador, esta computadora de Fluence o de la Taster 2.0, no permite el arranque del motor. ¿Está? Porque ya en el estado virgen ya está bloqueada. Mientras que las primeras computadoras, como la Fenix 5 o la 1G7, en estado virgen no estaban bloqueadas. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una evolución en los sistemas inmovilizadores, ya que, o sea, al principio se robaban el auto de una manera, esto nació por supuesto entre Europa y Estados Unidos en los años 80, donde una de las modalidades de robo, cuando ya los vehículos venían con sistema inmovilizador, era eh, que cuando vos llevabas el auto, ibas a comer y lo dejabas en un vale parking, en el vale parking lo que te hacían era una copia, o sea, te copiaban la parte de la espada de la llave, una cajita con algún elemento que haga de molde, y te copiaban el transponder de la llave con un aparatito que, bueno, hoy tenemos, por ejemplo, el Cellbook, ¿sí? Una clonadora. Entonces vos ponías la llave, ponías leer, ¿sí? Sacabas esa llave, ponías una llave con un transponder solo virgen, ponías copiar y lo copiaba, ¿correcto? Eh, bueno, perfecto. Esos eran los primeros sistemas inmovilizadores. Eso se llama código fijo, donde se podía hacer una copia de llave directamente leyendo mediante un dispositivo especial que tenía una especie de antena, el lector de transponder, se podía clonar la llave. Eh, Bien, eso es para el lado de la llave. Ahora, supongamos que eh, digamos, después de eso evolucionó el sistema inmovilizador, pasó a ser un cripto, code, donde ya el código se forma mediante un cálculo matemático. O sea, hay un código fijo, que es el que reconoce la central de IMO, y realiza un cálculo matemático para poder ver un código que está encriptado. De esa manera se reconoce el código de la llave mediante un algoritmo sofisticado, pero si vos querés duplicar esa llave, no la puedes hacer directamente, ¿sí? Por lo menos con un aparato sencillo. Por lo tanto, bueno, ya no se podía eh, clonar llaves, o sea, no te la podían robar de esa manera. ¿Por qué? Porque si vos clonabas la llave, tenías dos llaves con el mismo código, pero uno de los dos códigos podía ser evolutivo, o sea, el código es evolutivo, una parte del código del transponder, que medio trabado hoy, es un código evolutivo. Y quiere decir que cuando vos pones contacto, una vez que es reconocida la llave, rota el código en la memoria del inmovilizador y rota el código en la llave, para que en el próximo arranque otra vez esté sincronizado, pero con un código nuevo. Cosa que si haces un duplicado, una clonación de la llave, al poner una de las dos llaves en contacto, rota el código de memoria con el código del transponder y la otra llave que clonaste se quedó con el código anterior. Entonces cuando la vas a poner en el auto ya no la reconoce, porque tiene un código viejo. ¿Sí? Por lo tanto, acuérdense que yo no los escucho, los leo. Así que si quieren hacer alguna consulta, pueden hacer. Por lo tanto, con eso se evitaba el tema de que, bueno, ya no me pueden, hice un sistema inmovilizador, yo como ingeniero, como desarrollador, hice un sistema nuevo en el cual ya no pueden duplicar llaves. Perfecto. Entonces no se puede robar el auto si no tiene la llave correcta. Pero ¿qué pasa si a ese auto yo le pongo una computadora virgen, se la mando, o sea, subí al auto, desconecté la computadora del auto, puse la otra computadora, acá vamos a enseñar a reparar los sistemas inmovilizadores, a reparar, no, a hacer que el auto vuelva a arrancar.
no a robar autos, ¿sí? Esto es a título informal, nada más. ¿Cómo se robaban los autos? Bueno, se llevaba una computadora virgen 0 kilómetros, se la ponía en el auto sin la conexión se cortaba el cable de comunicación con el INMO y se lo llevaban igual el auto. Por más que tenga un código evolutivo, un cryptocode, la llave, el auto se lo robaban igual. Igual sabemos que acá en Argentina, por lo menos, para los que son de acá de Argentina, este, la modalidad de robo es otra, es a mano armada, o sea, se lleva la llave, el código de la llave, la computadora, todo emparejado, y no sirve mucho el sistema inmovilizador para que te lo roben a través de un puente en la llave de contacto, nada más. Pero o sea, haciendo un puente en la llave de contacto se lo pueden llevar igual. Sí. Así que bueno, no es muy eficiente, por lo menos para nuestro mercado. Entonces puede haber computadoras que vengan prebloqueadas, como pasa por ejemplo, muchas computadoras, no muchas, pero algunas computadoras de Volkswagen, ¿sí? El grupo VAG. La 1BP, Marelli 1BP, ya viene precodificada. ¿Qué significa? Eh, que la computadora ya tiene un código. Cuando vos tenés que hacer el proceso de emparejamiento, cambiaste la computadora, pusiste una, el auto arranca y se para. Eso para lo que es la mayoría de los Volkswagen significa que está inmovilizado. ¿Sí? Igualmente te vas a dar cuenta que está inmovilizado porque entras con el escáner a la parte de inmovilizador, perdón, a la parte de inyección, y cuando vas a códigos de falla, en códigos de falla te va a decir unidad de control bloqueada. Significa que esa computadora recibió contacto y no recibió la señal de desbloqueo. La computadora 1BP de Polo, que es una de las tantas que vamos a ver, ya es vieja, pero todavía hay Polo y Gol. Gol, Santana, Quantum, hay un montón de vehículos que venían con eso. Es una computadora que no se modifica nada en la información de la misma computadora. Yo recién expliqué en el caso de una Fenix 5 de Renault. Puedo contar que se reconoce la llave es correcta, voy a reconocer la ECU no tiene ningún código, la central de IMO le manda un código y queda emparejado para el próximo arranque. Pero en las 1ABP, Madrid 1ABP, ponemos una nueva o usada, es exactamente lo mismo, ¿está? No cambia nada. Poner una nueva usada, el auto no va a arrancar, por el contacto va a reconocer la central de iniciador la llave es correcta, va a reconocer la EQ no está emparejada con el auto, entonces queda bloqueada. ¿Cómo haces el procedimiento de emparejamiento en el caso de ese Polo o Gol? Bueno, en el caso del Polo o el Gol, el emparejamiento va a ser a través de un escáner, entrar a la parte de inmovilizador, ir a funciones especiales y poner a adaptar a unidad de control de motor. Le pones OK y ya quedó adaptado. ¿Qué es ese proceso de adaptación de motor que, por ejemplo, en los Fiat y en los Renault es automático? Es que la central de inmovilizador aprenda el código que le está mandando la ECU. La ECU tiene un código de fábrica y es único para cada computadora. No es que no tiene ningún código y la central de IMO le hace aprender un código, sino que la ECU ya tiene un código y el que aprende ese código es la central de IMO. Para el caso nuestro, de trabajar con los sistemas de inyección para desbloquear, desinmovilizar, infinizar, no hace falta tener un conocimiento profundo del funcionamiento de los sistemas inmovilizadores. Lo que pasa es que van a cambiar los métodos para hacerlo. O sea, si yo entiendo cómo funciona cada uno, o por lo menos tengo una noción del funcionamiento elemental de cada uno, puedo saber lo que estoy haciendo. Porque yo podría explicarles, bueno, para desinmovilizar, a ver, la MS3134, vamos a cargarle un archivo nuevo a esta memoria y ya está desinmovilizada. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con una SIM32, ¿sí? En la SIM32 se trabaja sobre una memoria chiquita de acá, de este lado. A ver, marcamos mejor. Sí, sobre una memoria. Y yo la única manera de desinmovilizarla fue poniendo un emulador.
¿Qué hace el emulador? El emulador lo que hace es una de las formas de desinmovilizar. O sea, nosotros vimos que hasta ahora teníamos tres procesos. Desinmovilizar, virginizar y clonar. Que nos falta hablar todavía un poquito de eso, ¿no? Pero aparte tenemos una un cuarto procedimiento que entraría dentro de desinmovilizar, que es la parte de emulación. Emular significa que en vez de que haya una central de inmovilizador X, que le mande una señal de desbloqueo a esto, que hace un aparatito, ¿sí? Un pequeño circuito impreso. Yo ahora no sé si tengo alguno a mano, esto lo vamos a ver en alguna otra clase, igual puede ser que acá en la puntealla. A ver, déjenme chusmear. Acá tenemos uno, por ejemplo, uno Made in Argentina. Sí, este lo hacemos nosotros. Emular significa hacer que este aparatito, en este caso tiene un PIC, un integrado programable, este aparatito lo hicimos nosotros, y les explico cómo se hizo. Hoy en realidad no hay que hacerlo, ya está todo hecho, pero puede ser que si no consigo estos emuladores, o quiero hacerme uno de un auto en particular, se puede hacer el desarrollo. Tengo que saber programar un PIC. Yo, por ejemplo, no sé programar PICs, entonces yo tuve que mandar a hacerlo. Vamos a tomar este ejemplo, ¿sí? Esa computadora que está ahí en esa foto recortada es una de que vino en Laguna, Megane DTI, en algún Clio 1.9 DTI, bomba rotativa Bosch BE. Asistencia totalmente electrónica. O sea, cuando digo asistencia totalmente electrónica en un diésel, estoy diciendo que va a comandar tanto el avance al comienzo de inyección como la dosificación de gasoil. ¿Sí? En este caso de estos Megane DTI 1.9, la computadora maneja dosificación de gasoil también. El sistema inmovilizador de este Megane DTI es una fusilera electrónica que en la primera generación era una UCVIC, en la segunda generación era una UCH, unidad de control de habitáculo. Hace la función de inmovilizador. En la primera generación con UCVIC, el inmovilizador era con mando infrarrojo. ¿Sí? El mando infrarrojo tenía que apuntar al cajón de la luz interior, se destraban las puertas y tenías un minuto hasta poner la llave en contacto, o sea, empezaba un conteo, si no se volvía a inmovilizar. O sea, la señal de desinmovilización o desbloqueo del motor venía por el lado de recibir una señal infrarroja del telemando. No tenían transponder en esa época. La segunda generación ya pusieron el transponder. Si bien el auto tenía un telemando, no de infrarrojo, sino de radiofrecuencia para abrir las puertas, en esos primeros Renault se usaba en la segunda generación, esto sería el Megane 1 fase 2, se daría a través de un transponder. Ya empezaría la nueva generación. En los dos casos, la computadora es la misma, ¿sí? Y trabaja con el sistema que ya dijimos, o sea, se reconoce la llave es correcta, reconozco la EQ es correcta, le mando la señal de desbloqueo. Si hay que cambiar la EQ, pongo una usada, puedo clonarla, puedo virginizar la computadora del auto y tratar de volverla a programar, porque por ahí el tema era un problema de que se perdió el sincronismo, o puedo desinmovilizarla. En esa época, estamos hablando del año 98, 99, no existían todos los procesos de desinmovilización que hay acá. Hoy en día ya no se pone más el emulador en esa computadora, pero sí se pone en esta. ¿Sí? ¿Qué es? Que el aparatito fíjense que tiene tres cables, uno rojo con 12 voltios, uno negro con masa y uno amarillo, que es la señal del INMO, la línea W se llama. En el caso, por ejemplo, la línea W lo llaman en Volkswagen. En ISO 5 lo llaman en FIA, por ejemplo, por el protocolo de comunicación que utiliza. No hace falta saber tanto tampoco de todo esto, pero bueno, para ir teniendo un poquito de qué se trata. El emulador, cuando vos le das, fíjense que los tres cables están conectados a la EQ de motor.
¿sí? Dentro de la ECU se coloca, incluso se pegó sobre el microprocesador. El cable de 12 volt que le llega de contacto a la computadora de inyección. También se le suelda el cable de este circuito impreso, ¿no? El de masa es masa de la compu y el amarillo iría en este caso el pin 59, que es el que trae la señal de comunicación con el IMMO entre computadora de inyección y UCH o UCVIC, según sea el caso. ¿Me siguen, muchachos? Ya se me durmieron. ¿Están ahí? Elías está. Bueno, perfecto. Entonces, lo que se hace es cortar el cable con el IMMO, pin 59, y soldarle este cablecito. Perfecto, Mauro. Entonces, al poner contacto, se alimenta este aparatito y este aparatito le manda la señal de desbloqueo directamente. Pero cada auto tiene sus propias señales de desbloqueo, lo que significa que el aparatito no puede ser universal. Le tendría que mandar el código de desbloqueo para cada computadora en particular, salvo que sea al revés. Que yo pueda hacer que la computadora de inyección reconozca la señal de desbloqueo que le manda este aparatito, que es lo que se hace. Por ejemplo, en Renault, vamos a hablar de un auto más nuevo, vamos a hablar de una 132, que es un Clio, que ya no es tan nuevo tampoco. Acá están los tres cablecitos de colores, ¿ven? Porque ahí le llegan los 12 volts de contacto, la masa y el cable de señal de limbo, que en este caso también utiliza una UCH. O en algunos casos utiliza un módulo BMT, ¿sí? Una cajita de inmovilizador de pocas funciones, maneja la luz de plafón, el cierre centralizado y la eléctrica de trasfondo. Una cajita negra con un conector celeste en el caso de estos Renault. Yo le pongo el aparatito, ¿sí? Le sueldo tres cables, le pongo el aparatito y la computadora va a seguir bloqueada. Lo que tengo que hacer, que en la memoria que tiene los datos del limbo, se le graben los datos de emparejamiento con esto. O sea, que me vende el emulador, me tendría que dar los datos que van adentro de la memoria. Pero el Renault, como es la computadora la que aprende el código que le manda el IMMO, ¿sí? Yo puedo poner esa memoria, vamos a aprender a leerlas también, la puedo poner toda en cero, o sea, en FF, borrar una memoria significa que todos los casilleros de memoria, ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Con un programador, que puede ser, para este tipo de memorias, puedes usar el UPA, ¿sí? El UPA Pro, puedes usar el GQ 4X, esto vamos a necesitar utilizar, ¿sí? El UPA viejo, el TL866 que anda por allá también, o cualquier otro programador que te permita leer memorias. Este trae una 95-160, vamos a aprender un poquito también sobre memorias. Si yo a esa memoria la desueldo, o no la desueldo, en algunos casos la puedo leer con una pinza. Pinza es esto, ¿sí? Esto tiene contactos que van a ir sobre cada patita de la memoria. ¿Correcto? Y esto, por supuesto, conectado a mi programador. Entonces yo puedo leer la información de la memoria, a ver si tengo que hacer alguna intervención más para poder leerla, o si no, a veces la puedo leer directamente. Guardar los archivos por las dudas, siempre que yo tenga que modificar archivos de alguna computadora, necesito sí o sí guardar los datos originales, porque si no llega a funcionar lo que estoy haciendo, por lo menos poder revertirlo a la condición original que estaba. Ahora, una vez leído, yo puedo hacer que el software del programador, esto vamos a trabajar después con, uy, ¿qué hice? Acá está. Con los aparatos y con los software, con el mismo software del programador, con el GQ de lupa, yo puedo hacer que todos los casilleros de información que puedo tener acá, a ver si tenemos alguno donde podamos visualizar, acá por ejemplo, ¿sí? Esto, por ejemplo, es el software que viene con el GQ, con el programador GQ.
Sí, 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 las memorias que vas a encontrar, Pablo, a mi pregunta. ¿Me escucha? Acá estoy, acá estoy. Si se cortan, tengan paciencia, ¿sí? Vuelvo enseguida. Bueno, lo que les decía. Vos que me preguntabas que tenés una Xtoolpad 2, que es una excelente herramienta, para leer las memorias, sí, siempre y cuando te permita guardarlos en una PC o lo que sea, podés hacer lo que quieras. Yo no me acuerdo, no la tengo esa herramienta, próximamente la vamos a tener que adquirir, porque hay mucha gente que ya la tiene. Pero sí, mientras te permita trabajar, pues las memorias hay tres familias fundamentales. Familias son grupos de memorias donde tienen ciertas características específicas y lo que cambia de una memoria a otra dentro de la misma familia, por ahí es la capacidad. Por ejemplo, existe la familia 24C, que es, eh, está la 24C 01, 02, 04, 08, 16, 32, 64, 128. Hay un montón de memorias, ¿sí? Pero lo que cambia de una a la otra son el tamaño, la cantidad de esto que veo acá, ¿no? O sea, cada uno de estos casilleros de memoria. Después está la familia 95, 95 020, 040, 080, 160, 320, 640, 128, 56. Es otra familia. Está la familia 24C, la familia 95. Y después está la familia 93. Son las tres memorias que vas a encontrar en la mayoría de las computadoras de inyección, ¿sí? También vas a ver en tableros de instrumentos, en algunas centrales de inmovilizador, por eso que la Xtool FAT2, que hace las memorias por ahí de tableros de instrumentos, puede hacer estas memorias porque son las mismas familias. Bueno, entonces, supongamos que yo leí la información de la memoria del 95-160, tenía más cantidad de casilleros azules de los que tengo acá en pantalla, ¿no? Donde ahí yo tengo datos que están en un lenguaje numérico que se llama hexadecimal. Nosotros el lenguaje que utilizamos normalmente es, hablando de números, es el sistema decimal, porque tenemos 10 dedos. Entonces, desde el inicio se contaba con las manos, entonces quedó decimal, base 10. Contamos del 1 en realidad contamos del 0 al 9. Son 10 posibilidades. Cuando hablamos de binarios, números binarios, que es digamos, en realidad el lenguaje original de un procesador, de una computadora, estamos hablando de ceros y unos, porque puede trabajar con dos niveles de tensión. Ese lenguaje es binario. Pero en electrónica, o en comunicación digital, o en interpretación de datos digitales, se utiliza un lenguaje que es en base 16. O sea, nosotros contamos del 0 al 9, pero cuando son 16 dígitos de base, va del 0 al 9 y después viene la letra A, después la B, la C, la D, la E y la F. La F sería, cuando yo digo 0F, sería el número 15 nuestro. Cuando usemos un programador, el UPA, el GQ, el TL866 o el que sea, normalmente la forma de mostrarte los datos que hay en cada dirección de memoria, en casilleros, está expresado en números hexadecimales. Quiere decir que yo me voy a encontrar con números y letras. ¿Sí? Eh, letras de la A a la F. Fíjense que arriba, incluso en rojo, yo no sé si lo llegan a ver, yo acá no lo puedo marcar, voy a ver si puedo.
cargar acá al exportar el PDF. Ah, bueno, no puedo hacer nada. No lo voy a poder hacer. Quería ver si yo podía marcar acá de alguna forma. Interesante. A ver, a ver. Ah, sí puedo. Perdón, perdón. Vamos con el puntero. Bien. Ahora ven el puntero. ¿Llegan a ver el puntero donde lo coloco? Perfecto. Bueno, ahí dice 03. Al lado dice 00, después dice 56, después 55, después dice A9, porque está expresado en hexadecimal. Donde arriba tenemos los números en rojo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Del 0 al F hay 16 casilleros. La estructura de la memoria, ¿sí? Digamos que tiene casilleros con datos. Eh, Vamos a hablar, no por ahí en esta clase, porque esta clase es como ir entendiendo de a poco, pero sí vamos a comprender un poquito también de cuando trabajamos en una memoria, entender lo que estamos haciendo. Yo dije, por ejemplo, para desinmovilizar estas 132, yo tengo que colocar un emulador. Hay unos emuladores que valen $15 que podés tener de China, ¿sí? Lo que tenés es una página a comprar, pones la tarjeta de crédito $15 y te llega a tu casa y no tenés que pagar nada, porque el monto es bajo, ¿sí? Ese emulador a su vez se puede copiar. Se puede hacer con el aparatito ese, con un PIC, por ejemplo, se puede hacer con un Arduino Nano, hay un montón de formas de poder hacer un emulador. Que la intención es mandarle a la computadora de inyección la señal de desbloqueo. Pero la computadora de inyección tiene que interpretar esa señal de desbloqueo porque cada computadora tiene su propia señal de desbloqueo. Bien, entonces, lo que se va a hacer en este caso de esta computadora es desoldar la memoria 95160, ¿sí? La desueldo, la leo, me da datos como este, guardo el archivo. Para poder leer esta memoria voy a tener que tener, en caso del GQ, un adaptador para colocar acá arriba, porque esto está preparado para un tipo de memoria que tiene otras dimensiones, tiene otro encapsulado, es para encapsulado DIN, y la memoria tiene un encapsulado mucho más chiquito, que se llama SOIC, Small Online Integrated Circuit, circuito integrado de pequeño tamaño. Entonces voy a tener que poner un adaptador. Si ustedes no tienen todavía programador y se vayan a comprar un programador, va a hacer falta un grupo de 4, mínimo, 4 adaptadores diferentes, ¿sí? Que son los que se usan en línea automotriz. En desinmovilización, yo voy a tener que trabajar con 4 tipos de memorias. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hablé hoy, así como ejemplo, de esta MS3934, donde voy a tener que trabajar con esta memoria grande. Esa memoria se llama PSOP. Esta es PSOP 44 porque tiene 44 terminales. Voy a tener que comprarme el adaptador PSOP 44, porque de este lado tiene el conector para colocarlo sobre el zócalo del programador. Correcto. Entonces son 4, ¿sí? La PSOP 44, la SOIC 8 y 2 que se llaman PLC 32 y 28, que son para computadoras más viejas, ¿no? Pero todavía me mandan, a mí por lo menos me mandan varias para desinmovilizar. O sea, ¿qué vamos a necesitar como herramienta? Mínimo, un programador. Programador y algo para poder soldar y desoldar las memorias. Puedes usar un soldador tipo lápiz, 2 soldadores tipo lápiz, o un soldador de aire caliente. ¿Sí? Cualquiera de esos dos puede andar.
Volviendo a esto, así termino con este concepto. Computadora con emulador. Compré el emulador, no me arranca. ¿Sí? Porque tengo que trabajar sobre la memoria. ¿Qué se va a hacer sobre la memoria? Bueno, una vez leído, yo acá pongo todo FF. O sea que cada casillero tenga el número hexadecimal FF, que es el número 255. Un casillero 255 significa que no tiene dato. ¿Está? Entonces yo voy a poner, donde dice 03, voy a poner FF. Donde dice 00, voy a poner FF. Donde dice 56, voy a poner FF. Es la manera más rápida de hacerlo. En vez de poner FF cada uno, pues en realidad esto corresponde a una memoria 24C02. ¿Sí? Me di cuenta porque acá puse Peugeot 206 válvulas, que era el motor 1.6. Traía una computadora Bosch MP7.2. La computadora MP7.2 viene con una 24C02. La 24C02 tiene esta cantidad de casilleros, ¿sí? Pero una 95160, que es de la computadora 132, tiene por lo menos 8 veces más de información. Entonces poner cada casillero en FF, o sea, poner FF, 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 sería muy engorroso. Entonces hay una función, que también la voy a poder ejecutar porque esto es simplemente un PDF, un documento portable. Hay una función que dice editar, acá arriba, y va a aparecer en un menú desplegable, editar buffer, hexadecimal. El buffer de datos es esto. O sea, vos leíste una memoria y los datos que estaban en la memoria los tenés en el programa. Donde tenés los datos leídos es el buffer. Vos cuando tenés que modificar un archivo, lo vas a modificar sobre el buffer del programa del programador. Una vez que lo modificaste, después el mismo software, cuando pongo grabar, en este caso escribir, ¿sí? Eso se le manda a la memoria que está en el adaptador del programador. Hay una función donde vos vas a editar, te va a decir modificar bufferx, o llenar bufferx, perdón, y te va a decir de qué dirección de memoria a qué dirección de memoria. Bueno, si esta fuera el total de la memoria, la primera dirección es la 0, que dice acá. Esta es la dirección 1, esta es la dirección 2, esta es la dirección 3, esta es la dirección F, esta es la dirección F0, sí, arranca esta columna, perdón, esta línea, arranca en la F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F9, FA, FC, FD, FF. ¿Sí? O sea, justo coincide que FF, la dirección FF tiene el dato en azul FF. Pero esta es la dirección FF. Entonces yo pongo llenar bufferx de la 0, dirección 0, que en la dirección 0 tiene el dato 03, a la dirección FF, que tiene el dato FF, llenarlo con el valor FF y te llena todo el buffer. No sé si se entendió. Cuando hagamos las prácticas se va a entender mejor. Pero a lo que voy es que vamos a tener que trabajar con este tipo de cosas. Hay cosas más sencillas, ¿está? Hay cosas que las haces por un procedimiento que te explicó alguien. Y hay cosas que las haces porque usas un programa que las hace. Pero es raro que alguien te explique cómo es el procedimiento, qué es lo que se hace. Yo, por ejemplo, para poner un emulador a esto, tengo que llenar todos los datos de todos los casilleros de memoria en FF, vaciarlos, porque esta computadora, cuando el emulador le pregunte o no es que el emulador le pregunte, el emulador le está mandando una señal permanente, ¿sí? Esa señal permanente que le está mandando es la que la computadora utiliza para tomar el código de emparejamiento. Entonces, el emulador, cuando le da el código de emparejamiento, lo graba, porque tenía los datos en cero. Si hubiera habido algún dato, como hay en este caso de este buffer que tenemos en el ejemplo, correspondería a que no corresponde a lo que le está mandando la central de INMO. La central de INMO le manda un dato, este tiene otro dato, queda bloqueada. Si la señal de INMO o del emulador le manda un dato y esto no tiene dato, ese dato se graba en esto. Entonces la misma computadora toma como que ese dato grabado es el dato de desbloqueo. Como en el caso el emulador le está mandando la señal de la misma señal, la computadora interpreta que es
o sea, ve que es el mismo que tiene almacenado en esa memoria y lo toma como válido para el desbloqueo. ¿Se entendió más o menos? ¿Vamos o no vamos? Vamos para atrás de vuelta. Bueno, perfecto. Mejor así, señor. Vayamos, entonces. Dijimos que en el caso de desinmovilizar, se puede trabajar con un emulador que se desinmovilizar, lo estaría desinmovilizando, pero no con un procedimiento de modificar un archivo, sino de colocarle un aparato, que es el emulador. Virginizar es llevarlo al estado de fábrica. ¿Cuándo vamos a virginizar? ¿Cuándo vamos a hacer el proceso de virginización? Debemos virginizar una unidad de control de motor cuando debamos colocar una unidad de control de motor usada a un vehículo. ¿Sí? Vamos a CESBI, virginizar madera oficial acá en Argentina, compramos una computadora, la ponemos en el auto y no arranca. ¿Por qué? No arranca porque tiene los datos de emparejamiento de nuestro auto. Bien, bueno, entonces la vamos a desinmovilizar. No, tratemos de preservar el sistema inmovilizador. Es un sistema de seguridad. ¿Sí? Las compañías de seguro no avalan que un vehículo esté desbloqueado. O sea, el auto lo compraste con un sistema de antirrobo y vos se lo sacaste. ¿Está? Entonces, bueno, si te robaron, es culpa tuya, te va a decir la compañía. ¿Correcto? Entonces vamos a tratar de no sacarlo. Para no sacarlo, deberíamos hacer que la computadora usada tome la estructura de una computadora 0 kilómetros para que pueda ser emparejada en un auto. En el caso de Fiat y de Renault, el emparejamiento es automático. Al poner contacto, la central de Inmover, que es virgen, le manda un código de emparejamiento, ¿correcto? Pero en otros vehículos no. En Peugeot, no. ¿Sí? Compraste una alzada, eh, la pones en el auto no arranca, hay que virginizarla, perfecto. Pero el emparejamiento no es automático. El emparejamiento va a ser a través del escáner con un PIN code, que es el mismo número, la misma clave, el número PIN que utiliza para hacer la programación de llaves. Algo de levantar PIN code también vamos a aprender. Correcto, Elías. ¿Sí? En la 132 se pone en FF todos los datos de la memoria 95-160, se conecta al emulador y cuando pones contacto, el emulador le va a mandar los datos de emparejamiento que tiene el emulador, va a encontrar que la memoria no tiene datos, la computadora de inyección escribe los datos que le manda el emulador y ese va a ser el código de emparejamiento de ahí en más. Así es como funciona la parte de emulador. Después la vamos a ver. Acordate que el curso tiene 16 clases, vamos a ver cada una de las cosas bien. Esta primera clase va a ser medio. Exacto. Va a ser medio así como tirar cosas que después la vamos a ir atajando y la vamos a ir encajando cada uno. Mauro, mira, yo probé los diferentes software, ¿sí? Usé el Meusi, el Ecubonics, el AutoCheck, el InmoKiller, qué sé yo. Usé todos los software posibles para hacer la SIM32. Muchos dicen que la hacen, pero no la hicieron. Probé incluso con una técnica, hay computadoras que cuando vos las desinmovilizás, para que quede desinmovilizada, es necesario hacer una protección a la memoria. O sea, que el micro no me la pueda sobreescribir. Hay computadoras que cuando vos las comprás te permiten 1 a 10 arranques de motor. O sea, es virgen, listo, la pusiste en el auto, dale arranque, arrancó, listo, ya está, llévatelo. Y al segundo arranque ya no arranca más, o al décimo arranque. Al segundo arranque en algunas computadoras de Renault y al décimo arranque en algunas computadoras de Chevrolet, por ejemplo. A mí no me funcionó ninguno. Habré usado más de 30 procedimientos diferentes, archivos que saqué de base de datos, no conseguí. Sé que se hace, porque por ejemplo, nosotros vamos a ver que hay una empresa. Sí, no sé, debe haber, en realidad hay muchos, o sea, cuando hablamos de 132, tenemos que hablar de que
hay diferentes programaciones. Que puede ser que para algunas programaciones que no vinieron para el mercado de acá de Mercosur, sino que sean de origen europeo, en esas computadoras funcionan. En las de acá no. Acá cuando probé los archivos y intenté protegerlos, ninguno funcionó. Alguno funcionó, permitió el arranque de motor, pero el auto no aceleraba. ¿Tá? ¿Por qué no acelera? Porque en la misma memoria se graban los datos de aprendizaje de los topes del acelerador, ¿sí? La mariposa del acelerador y del pedal del acelerador, los aprendizajes. El tema es que yo podría hacer que el auto, eh, digamos, ¿qué pasaría? Si supongamos que pongo la memoria toda en FF, no tengo conectado el inmovilizador y supongamos que el auto me arranca. Saco contacto, vuelvo a poner contacto, le quiero arrancar y ya la segunda vez no me arranca. ¿Por qué? Porque algunas computadoras, no sé la 132 en particular, pero la que estaba hablando del Megane 1.9 DTI, una computadora de DC, de la bomba Bosch B, en ese caso en particular, la computadora cuando vos la comprabas nueva te permitía un arranque, pero ya el segundo no te lo permitía. Entonces, ¿qué hacías? Hacías que la computadora, el mismo microprocesador, no, o sea, si bien va a ser el conteo, bueno, pusiste una vez arranque, te permitía el arranque. Sacaste contacto, listo, conteo 1, ya hubo un arranque. Pones contacto, el microprocesador lee, ya hubo un conteo, ya no te permite un arranque a menos que no lo conectes a un sistema inmovilizador. Entonces no te permite el arranque. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de que el microprocesador no pueda escribir ese conteo en la memoria, ¿sí? Que siempre la memoria detecte, o sea, que el micro detecte que en la memoria siempre hubo un solo arranque, el primero, eso va a hacer que eh, la computadora no pueda, el microprocesador no pueda sobreescribirlo. Eso es una protección, que en el caso de las memorias 24C02 hay que levantar una patita, creo que la patita 7, yo ya no me acuerdo de memoria, y ponerla con la 8. Es una patita que estaba puesta a masa, hay que ponerla a 5 voltios. Y eso es una protección de escritura. Por lo tanto, el micro no la puede escribir. Cuando quiere escribir el conteo, no la puede escribir. Con las 95-160, que es, por ejemplo, la de la 132, esto pues lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Lo explico en particular para entender más o menos a dónde apuntamos, a dónde va el curso. No es simplemente usar programas, el programador y ya está, sino que hay truquitos, unos cuantos hay, por suerte, para solucionar ciertas cosas. Esta tiene una 95-160, que la protección se hace con el mismo software del programador que utilices. Por ejemplo, el GQ4X, esperen que vuelvo a donde estaba, acá. Vos vas a tener que una vez que la 95-160 la pusiste, por ejemplo, toda en FF y la quisieras proteger, que no va a servir para esto, porque yo te digo, no va a acelerar el auto. Porque al poner todo en FF se borra todo de la memoria. E incluso los datos que tenía aprendido del acelerador. Se puede hacer el archivo, pero bueno. Una vez que vos la modificaste en el buffer del programa, guardás el archivo en la memoria. ¿Sí? Ponés simplemente escribir. Una vez que la escribiste, vas a una función que dice L, que es lock. Tiene el dibujito de un candado. Sí, no sé si lo llegan a ver bien ustedes ahí. Lock, unlock. Cuando vos apretás lock, te va a preguntar, ¿qué querés proteger? ¿El primer tercio, el segundo, o el tercero, o los tres? Y toda la memoria. O sea, el primer tercio sería, por ejemplo, del 0, de la dirección 0 hasta la 4F. Después tenés que de la 5.0 hasta la, vamos a poner AF, es el segundo bloque. Y el tercer bloque es si dijimos AF, sería el B0 hasta el FF. En realidad vos podés proteger
el primer tercio, el primero y el segundo tercio o los 3 tercios, ¿sí? Entonces vos le podés proteger y te protege todo. Entonces el micro no la puede sobreescribir. Ese procedimiento lo aplicás, por ejemplo, en las Multec H de Chevrolet, tanto la que viene con mariposa motorizada como la que viene sin mariposa motorizada. Eso lo vamos a ver en detalle. Hoy es una introducción. Volvamos para lo que veníamos haciendo. Entonces debemos virginizar cuando colocamos una unidad de control usada, o se haya desprogramado la ECU y no sea reconocida por el sistema inmovilizador. ¿Qué es esto de que se haya desprogramado? Hoy en día se utiliza mucho el famoso sistema de reconocimiento que se llama rolling code o código evolutivo, tanto para la llave como para el reconocimiento de la ECU. O sea, yo tengo que puse contacto, se reconoció la llave, perfecto, roto el código de la llave, roto el código de la ECU. Voy a reconocer a la ECU, perdón, al IMBO. Voy a reconocer a la ECU, ¿sí? La ECU es la correcta, roto el código de la ECU y roto el código del IMBO. Puede pasar que cuando pongas contacto tenías mala tensión de batería o un falso contacto en la computadora o que de tal manera que pudo haber rotado por el código en una de las dos unidades de control y en la otra no. Entonces ya quedó sincronizado, ya no se reconoce. Y concesionaria, por ejemplo, para Renault, una vez que se perdió el código de emparejamiento, no hay proceso con escáner para restablecerlo. En algunas otras marcas sí. En Chevrolet, vos con el escáner podés virginizar una computadora. Lo único que tenés que saber es el PIN code del auto. O sea, yo puedo sacarla de un auto, ¿sí? Pero antes de sacarla para probarla en otro vehículo, yo tengo que virginizarla sobre el auto. El Tech 2, el MDI, el Opcom, el SuperScan, el Raster de Tecnomotor, cualquiera de esos escáneres tiene la función para virginizar tanto en la computadora de inyección como en la central de INMO, que es un procedimiento que traza la parte inmovilizador, funciones especiales, y eso va a decir resetear unidad de control, restablecer unidad de control. Le pones OK, te pide el PIN code. El PIN code lo tiene el cliente en una tarjeta o se lo puede obtener a veces de la misma computadora de inyección, metiéndole en la memoria, o a veces a través de la lectura en la central de inmovilizador. Entonces, una vez que tengo el PIN code, le pongo el PIN code en ese procedimiento con el escáner y la computadora pasa a ser virgen. Por supuesto, no va a arrancar en el otro auto hasta que no haga el emparejamiento. Y cuando haga el emparejamiento voy a tener que tener el PIN code del otro auto. ¿Correcto? Así que bueno. Por lo tanto, de esa manera vamos a tener que hacer los procedimientos. Bueno, eso es que se haya desprogramado. En este caso, donde el escáner no figura que la llave es reconocida, pero la unidad de control del motor está bloqueada. Antes de proceder a virginizar, es necesario comprobar que el cable de comunicación entre la ECU e INMO no estén cortos ni cortados y que ambas unidades de control reciban sus alimentaciones y sus masas. Recuerden que si bien desinmovilizar es un atajo para poner en marcha un vehículo, yo tengo que investigar por qué está inmovilizado. Si me dice que no reconoce las llaves, quiero programar llaves, no las reconoce, no las reconoce, no las reconoce, pues es un problema de antena del inmovilizador. Si cuando quiero reprogramar una ECU, ¿sí? O la virginicé y no la toma, ¿sí? No la vuelve a emparejar, queda bloqueada, siempre bloqueada, puede ser que no haya comunicación por el cable de comunicación del INMO. ¿Está? Entonces hay que revisar un par de cosas en el sistema inmovilizador antes. Continuemos. ¿Cuándo debemos virginizar? ¿Y qué significa clonar? El último procedimiento que ya lo vemos y terminamos con hoy. Significa pasar los datos del inmovilizador y configuraciones de una unidad de control de motor a otra para permitir el arranque de motor con la segunda unidad de control.
Generalmente este procedimiento se realiza pasando físicamente las memorias de una disco a la otra, pero no siempre funciona. Está porque, acuérdense, que clonar significa pasarle los datos de los elementos que tenga programación de una computadora a la otra. Ahora hay diferentes arquitecturas de computadoras, donde por ahí toda la información está en un micro, ¿sí? En el microprocesador. Entonces lo que hay que pasar es la información del microprocesador. Hay computadoras que tienen el micro y una memoria chiquita. Bueno, la información del mismo visor puede estar en el micro o en la memoria chiquita o en ambos dos. O puede ser que tenga el micro y una memoria grande, o el micro y una memoria chiquita y una memoria grande. Entonces, hay que ver, para hacer clonación, qué es lo que le tengo que pasar. Si yo le paso todo, bárbaro, estoy clonando un 100%. Ese sería lo lógico. Donde, bueno, ahí ya programadores, vamos a necesitar programadores de micros. Computadoras más nuevas ya no se puede trabajar con lecturas sobre el micro directamente. Por ejemplo, el UPA, programador UPA, y terminamos acá por si alguien tiene alguna pregunta. Yo para algunas cosas tengo que hacerme un cable, un adaptador, y estos cablecitos, según unos datos que tiene el mismo manual de UPA, me va a decir dónde conectarlo en diferentes puntos del micro para hacer una lectura en boa. ¿Sí? Bueno, hay computadoras más nuevas, agarramos una de estas, que es una computadora de una Chile. Ya para poder hacer la lectura, ya no puedo hacerla, primero que el micro ya no tiene más patas, ¿sí? Es por sistema VGA, es por revaling que está soldado este micro. Este micro tiene soldado abajo, por lo tanto no tengo que hacer las conexiones, no tengo que hacer las conexiones. O sí, porque acá tengo unas tiras de pines, ¿ven? Entonces yo puedo leer este micro a través de, esto se llama BDM, otro sistema, con un programador BDM que hay baratos. Y después están los tres proveedores, los seriales, el CATAC, o el QES, son los que me van a permitir hacer estos procedimientos. ¿Vamos bien hasta acá? Ustedes díganme si están ahí todavía. Estuvieron muy callados hoy. Yo lo que les voy a pasar después es para compartir este apunte. Perfecto. A los que quieran, bueno, este apunte, bueno, en cada clase nosotros vamos a tener un conjunto de hojas, ¿sí? Donde vamos a tener información de lo que vamos a ir viendo. ¿Tá? En esta primera clase teníamos 39 hojas en este apunte que por casualidad íbamos a llegar. Pero bueno, para ir viendo, algunas cosas las fuimos salteando, ¿sí? Cómo usar programadores, cómo se hace cada procedimiento, que vamos a necesitar en el laboratorio. Ahora me pregunta si necesitamos un banco de pruebas para hacer esto. No es fundamental. O sea, yo lo único que tengo que hacer es que la computadora hacer el procedimiento y confiar que el procedimiento fue bien hecho, entonces no necesitaría banco, o en el banco el banco sería agarrar, darle 12 masa a la computadora, emular la señal de RPM y ver si dispara un inyector. Con eso ya me alcanza y me sobra para saber que está correcta la computadora. Bueno, señores, para el que quiera anotarse, que todavía no se haya anotado al curso, lo puede hacer, después se comunica la secretaria. Y en la próxima clase sería el martes que viene, a la misma hora, de 12:30 a 14 horas. Sí, estamos justo 14 horas en punto, así que estamos terminando bien. Si cualquier consulta después se comunican con el instituto, ¿sí? De los muchachos que ya lo están haciendo. Después veo la forma en que le paso este apunte, porque no lo encontré desde acá, lo tengo que haber hecho antes, para poder pasarlo. A ver. Ah, puede ser, a ver. No, ya una vez que está hecho así no me lo deja pasar. Así que de esa manera lo vamos a ir manejando. Señores, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos, muchachos, hasta luego. Ah, con la consulta de Mauro. Sí, por supuesto. Sí, las clases son grabadas, yo ahora las estoy grabando, por lo tanto la van a poder ver después. Sí, a pesar de que
hay gente que se dedica después a vender los videos. La intención es que se los damos para que lo puedan repasar cuando quieran, para que, que tengan una fuente de consulta, ¿sí? Es para eso. Se los damos donde puedan volverlo a visualizar. Ah, perfecto. Dale, yo voy a ver igualmente cómo salió la grabación, a ver si es problema de que no tengas buena señal de voz o en realidad haya algún otro problema. Después les paso el link. Nos vemos, muchachos, hasta luego. Estoy esperando porque están escribiendo los dos antes de cortar. Ah, saludos, saludos, muchachos. Nos vemos. Te leo, Elías, igual.